La Iglesia Cristiana Evangélica, Juncal 384, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el Ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mujeres Buscando Sabiduría. Es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el conocimiento del Señor Jesús. Bueno, muchas gracias por las oraciones, gracias por la oportunidad que me ha dado Mujer Buscando Sabiduría, de poder compartir la palabra con ustedes. La verdad que es muy interesante el libro de Nehemías. Ha sido para mí una bendición muy grande poder estudiar estos 3 primeros capítulos. No he llegado a terminarlo todavía, he leído varias veces el libro, pero es bueno detenerse y ver cada aspecto, ¿no? Porque hay mucha enseñanza detrás de cada verdad de la palabra de Dios. Y de cada suceso histórico, cada cosa que Dios te trae a tu corazón para aplicarlo a la vida. Así que, bueno, primero que nada quiero animarlas a ustedes de que aprovechen este estudio para hacer un seguimiento. Si no has escuchado los anteriores, anda atrás a YouTube, busca los estudios y escucharles, de paso darle un like para animar a las oradoras también y al ministerio es de ayuda también, ¿verdad? No es para la vanagloria, es porque es de ayuda, aunque no crean, es de ayuda. Pero vayan atrás para aprender y hagan un estudio sobre esto, porque realmente es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo he estado muy tocada esta semana porque he estado más pensando en todo lo que es este estudio, y voy a compartir mi pantalla, Mónica, ¿no? Para compartir mi PowerPoint, entonces así es un poquito más fácil. Si ustedes tienen para apuntar, sería muy bueno. Sería muy bueno que ustedes apunten para que ustedes puedan seguir la línea, porque hay mucha historia. Y bueno, sería lindo que vayan anotando algunos detalles y puedan ustedes mismas después enriquecer aún más de lo que la palabra de Dios está enseñando, porque yo no voy a poder abarcar todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. El tema de hoy, sí se ve bien, ¿verdad, Mónica? ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, Okay. muy bien. El PowerPoint, ok. Bueno, el tema nuestro, que es hermoso, llamadas para edificar, está en el libro. Estamos basándonos sobre las puertas de que se refiere Nehemías 3, sobre reconstruir el muro. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el trasfondo el libro de Nehemías. Dice, bueno, los israelitas construyeron los muros de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor destruyó Israel, cuando destruyó Israel años antes, derribó los muros y quemó las puertas de la ciudad. Los israelitas no levantaron los muros al volver a Babilonia, ¿no? Porque ellos estaban exiliados, pero después volvieron, pero ellos no levantaron los muros. Y una ciudad sin muro es una ciudad sin protección. Por lo tanto, se han sentido muy inseguros, porque sería fácil para sus enemigos atacarlos. Una ciudad sin muros es una ciudad desprotegida, es como que tiene todos los frentes de los enemigos para entrar. Entonces aquí vemos que aparece en escena Nehemías. Nehemías era un israelita que viene de la ciudad de Susa, donde
donde ustedes se acuerdan de la historia de Esther y de Mardoqueo, ¿no? Donde vivía Esther y Mardoqueo. Mardoqueo reinaba en Susa, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, Nehemías trabajaba para un rey, pero no era Mardoqueo. Este rey se llamaba Artajerjes, que viene después del reinado de Mardoqueo. Después del reinado de Mardoqueo. Este rey Artajerjes era un rey muy bueno, quien dio a Esdras todo el dinero para que llevara a Jerusalén y arreglara el templo de Jehová. Pero Esdras no levantó los muros caídos. Después de 12 años, Nehemías, quien trabajaba como copiero, que se encargaba de proteger cualquier envenenamiento al rey, porque él al probar primero, él exponía su vida, porque antes era así, antes se procuraba matar al rey envenenando su comida o su copa de vino. Entonces el copero de rey era un puesto muy importante que tenía Nehemías siempre al lado del rey. Entonces, Nehemías, Nehemías estaba trabajando como copero del rey y un día el hermano de Nehemías, Hanani, y los hombres de Israel fueron a visitar a Nehemías. Y ellos le cuentan a Nehemías las dificultades de los israelitas y que los muros seguían caídos. Entonces Nehemías se pone muy triste y ora a Dios por esto. Y el rey Artajerjes, que estaba siempre cerca, o Nehemías estaba siempre del rey Artajerjes, vio la tristeza de Nehemías y tras preguntarle qué le estaba pasando, Nehemías le cuenta su dolor y deseo. Y entonces el rey le permite a Nehemías ir a reconstruir los muros y además le ayuda consiguiendo lo necesario para ello. Y ahí sí vamos a ir a nuestra lectura de Nehemías 3 y vamos a leer de Nehemías 3 del 1 al 12. Podemos buscar en nuestras Biblias. Entonces dice así, Nehemías 3, 1 al 12. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre Jamea y edificaron hasta la torre de Jané. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta de pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. Juntos ellos restauró Memro, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Meslum, hijo de Berquías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauró los tecoitas, pero sus grandes no presentaron para ayuda a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasé, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón Menorita, varones de Gabón y Mispa, que estaban bajo el dominio de gobernador de todos lados del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de perdón los nombres, de los plateros, junto a la cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauraron también Refaías, hijo de Ur, gobernadores de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jadaías, hijo de Harumaf, y junto los restauró Hatús, hijo de Hasbanías, y Malquías, hijo de Harín, y Jasub, hijo de Pasamov, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Juntos a ellos restauró Salum, hijo de Joloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Entonces, aquí vemos que muchas personas estuvieron involucradas, ¿verdad?
Vamos a ver primero que ustedes ya deben haber escuchado y vamos a hacer un poco el repaso de lo que consistía el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. El muro de Jerusalén tenía 12 puertas. Como Jerusalén era una ciudad grande y debido a que muchos caminos convergían allá, se requería de muchas puertas. Los muros que estaban a cada lado de estas pesadas puertas de madera eran más altos y más gruesos para que los soldados pudiesen hacer guardia y defenderlas en contra de cualquier ataque. Algunas veces había 2 torres de piedra para vigilar una puerta. Cada puerta tenía un nombre que posiblemente era utilizada para ubicación, como por ejemplo, vamos a ver, la puerta de las ovejas, que esta puerta era usada para meter las ovejas a la ciudad y llevarlas al templo para el sacrificio. La puerta del pescado era porque estaba al frente del puerto o donde vendían pescado. Y estas puertas ya aprendimos en las clases pasadas y las aplicaciones que las hermanas nos han enseñado, ¿verdad? Ahora nosotras vamos a estudiar sobre la puerta vieja, ¿no? La puerta vieja, que es la que vamos a aprender hoy, también algunos la llaman la puerta de Gesana, ¿no? También la comenta en Nehemías 12:39 sobre esta puerta. Después si ustedes la pueden buscar. Algunas comentaristas señalan que esta puerta era la entrada a la primera ciudad que se construyó en Jerusalén, que llevaba el nombre de Salem. Ustedes se acuerdan de Salem, ¿no? ¿A qué referimos? Tenemos que irnos a la época de Abraham. Solo sabemos que el rey la ciudad se llamaba Salem, ¿no? Pero solo sabemos que el rey de esta ciudad era, ¿quién? Melquisedec. Ese rey que era sacerdote de Dios Altísimo y quien Abraham dio su 10. Pero también después de mucha historia, la ciudad de Salem fue reconquistada por David y David construye la ciudad ahí que es llamada la ciudad de David. Y Salomón fue donde construyó el templo de Dios y así amplió el territorio rodeándola con el muro. Y después de la puerta vieja hay muchos misterios y secretos, como la historia de Melquisedec y Salem. Y después ustedes pueden ver en Hebreos 7:1-3 lo que se refiere a esto. Era una puerta antigua donde había mucha historia valiosa. Podemos encontrar una aplicación de cada puerta. Como por ejemplo la puerta de las ovejas, la podemos aplicar como Jesús es la puerta, el cordero perfecto para el sacrificio. La puerta de los pescados, la puerta del evangelio, que al recibir a Cristo debemos compartir el evangelio a otros. Y la puerta antigua, la puerta vieja, cuando yo busqué el original de la puerta vieja, se refería no a viejo de terminado, no de destruido, no de fin, sino una puerta de añejo, algo valioso, algo antiguo. Y para que ustedes puedan tener un poco la idea de esto, es como cuando ustedes van caminando por la ciudad y ven un edificio de repente que es como reconstruido, ¿no? Restaurado, teniendo en cuenta todos los detalles del diseño original, ¿verdad? Porque ha sido guardado, porque es como una reliquia, como algo valioso, ¿verdad? Porque su escultura es única. Bueno, a esa es la idea de la puerta vieja, digamos. Y para poder aplicarla a nuestras vidas, y a mí me ha llevado a pensar, y la podemos llevar a aplicar, la puerta antigua la podemos aplicar como la puerta que nos lleva a las sendas antiguas, al camino diseñado por Dios para nuestras vidas, a la restauración. Y ahora vamos a ver bien por qué yo busco esta aplicación para nuestras vidas. ¿Qué son las sendas antiguas?
qué son las sendas antiguas. Ya hemos escuchado que algunas veces en la Biblia, y vamos a ver pasajes de la Biblia que se refieren a las sendas antiguas. Las sendas antiguas son los mandamientos y los preceptos que Dios ha entregado a su pueblo. Primeramente a su pueblo Israel y después a nosotros, por ende, porque ha extendido su reino para nosotros también. Entonces, todas las leyes, preceptos y enseñanzas, a eso vamos a llamar, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a llamar las sendas antiguas. Entonces, como hijas de Dios, vemos que hemos sido llamadas a amar a Dios y seguirle obedeciendo en su palabra. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios se ha encargado de enseñar sus preceptos y mandamientos para que el ser humano anduviera en ella, para que se apartaran de pecar y para que pudiéramos disfrutar de los beneficios que tenemos en él, como nos enseñan en Efesios, ¿no? Que una vez que nosotros tenemos a Cristo, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya hemos encontrado la importancia de salir y predicar el Evangelio, ahora nosotros tenemos que restaurar nuestra vida espiritual, restaurarnos al diseño divino de Dios. Ese es ahora el momento de reedificar y empezar a ser a la imagen de Dios. Como dice en Génesis 1, ¿no? Que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios en nosotros ha sido corrompida por el pecado. Y por eso Dios dijo, bueno, yo voy a entregarle los mandamientos, los preceptos. Voy a enviar primeramente a mi Hijo Jesús para salvarlos de sus pecados, para que ellos tengan la posibilidad de poder llegar a mí. Pero también les voy a dejar mis leyes, mis preceptos, todo para que ellos sepan cómo andar, ¿sí? Alejándose del pecado. Entonces, es para que nos vaya bien caminando junto a Dios y no en el pecado y los deseos de la carne. Y vamos a leer así rapidito, yo me he encargado de ya escribirlo aquí en la pantalla para que ustedes puedan anotar las citas o puedan meditar. Pero yo lo voy a leer un poco rápido para que ustedes vean y podamos analizar un poco en las sendas antiguas que el Señor nos ha dado a cada una de nosotras, no solo al pueblo de Israel. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová Dios andando en sus caminos y temiéndolo, en Deuteronomio 8:6. Después dice, has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, Dios nos dice, guarda los mandamientos, dice que guarda mis mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También vemos en Deuteronomio 6, del 1 al 2, que dice que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Ustedes pueden leer todo Deuteronomio y van a ver que Dios les va enseñando cada mandamiento y les va enseñando al pueblo de Israel y a nosotras cuál es el deseo de Dios, cómo debemos vivir en este mundo, ¿verdad? Para que dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasaréis vosotros para tomar. Para que temáis a Jehová Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si ustedes han prestado atención en la lectura de Nehemías, yo he decidido leer todo el versículo hasta el final de la construcción de la Puerta Vieja, porque me llamó la atención que todos decían que era tal persona hijo de, tal persona hijo de, tal persona hijo de. Todos eran hijos. Y a mí me impactó eso porque
se ve que eso estaba muy arraigado en el pueblo de pasar de generación en generación la palabra de Dios, en la que eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos pasando a nuestros hijos. No importa la edad que tengan tus hijos. Ah, no, pero ya mis hijos están grandes. Ah, no, es que mis hijos son muy chiquitos, ellos no me van a entender. No, no. No importa si tiene 4 meses. No importa si tienen 26, 30, 40 años. Es nuestra tarea. No solamente como mamás, también como Tito dice, somos maestras, maestras del bien, de nosotras, las ancianas. Siempre va a haber alguien más joven que nosotras. Enseñar la palabra, transmitir, llevar la palabra, llevar a las sendas antiguas, a lo que Dios enseñó, a los preceptos y leyes del Señor. Y qué bueno poder haber visto a todos esos hijos fortalecidos para ayudar a reconstruir el templo. Y no solamente hijos varones, en una tarea de construcción. Hemos leído al final de los versículos de la lectura de hoy, creo que era Nehemías 3:12, que también estaban las hijas de Salum. Entonces, no importa condición, no importa edad, no importa, muchas veces el diablo quiere atacarte y diciendo, poniéndote ideas en la mente, diciendo, no, pero ya estás vieja, ya no podés volver a los preceptos de Dios, ya no podés reconstruir, ya no podés enseñar. Y no es así, no es así, Dios te quiere usar y Dios quiere usarte como un canal, no solamente para enseñar de las sendas antiguas, sino para ser un testimonio de esas sendas antiguas. Y vamos a ver también en Deuteronomio 6, de 6 a 9, que dice, estas palabras yo te mando hoy, que están sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás de postes de tu casa y en tus puertas. Yo dije, wow, cuando yo leí este versículo dije, las sendas antiguas, es muy importante tenerlas en cuenta, no solamente cuando yo voy a la iglesia, no solamente cuando me toca predicar el evangelio, no solamente cuando yo estoy haciendo el devocional con mi familia, en el momento que, no solamente eso, es a toda hora, a todo momento. Tengo que tener en mente las sendas que Dios me ha enseñado en mi vida. Por eso es muy importante para nosotros el pasar en tiempo con la palabra de Dios. Es muy importante el estudiar la palabra. Es muy importante que cada vez que nos encontremos con nuestros hijos, que nos encontremos con una amiga, que nos encontremos con un sobrino, que nos encontremos con quien sea, decir, compartir. Hoy he leído en la palabra esto y quiero compartir esto, porque estamos entregando las sendas antiguas, las sendas que Dios diseñó para nuestras vidas. Y por último, quiero referirme también sobre las sendas antiguas, sobre algo que me impactó cuando leí de cómo Dios quería que ellos recordaran los preceptos y mandamientos. Y dijo, tiene que ser muy importante para que Dios diga que hasta que pongan en sus vestidos una franja y un cordón azul para que ellos se acordaran, esto es lo que Dios me enseña, no lo debo olvidar, porque vos siempre estás vestida, siempre tienes algo puesto, entonces siempre lo vas a ver y el de al lado lo va a ver y cuando lo vea se va a acordar, esto es lo que Dios me enseña, esto es lo que y no se va a olvidar. Dice en Números 13:37, lo vamos a leer del 18 al primero, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y en pos de ojos de vuestros ojos y en pos de en pos de los cuales os prostituyáis.
para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santo a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Y él firma, yo, vuestro Dios. Entonces aquí vemos qué importante era que Dios hasta les da como ayuda. Miren, yo sé que esto va a pasar. Pónganse algo en sus vestidos para que ustedes se acuerden que esto no tiene que pasar. Entonces, pónganse en este cordón, pónganse en esta franja en sus vestidos, para que ustedes se acuerden de mis mandamientos y de mis estatutos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden seguir en pos de sus emociones, de su corazón, lo que siguen sus ojos, lo que ven más allá de la palabra de Dios, en pos de las cuales ustedes se pueden prostituir. Y está aquí el problema. Aquí vemos el problema, que el pueblo de Israel, tantas advertencias, hasta señales Dios les ha dado para que ellos no se olvidaran de los estatutos y de los preceptos. Igual ellos se olvidaban de quién era Dios, de quién hizo Dios. Igual ellos seguían en pos de su propio corazón. Igual ellos seguían en pos de sus ojos, de sus emociones. Al principio, cuando Dios obraba, todos estaban contentos, alababan a Dios, todo estaba bien. Pero después, como vemos desde que salieron de Egipto, empezaron a mirar atrás, empezaron a mirar el pasado, empezaron a dudar de Dios, han empezado a mirar las circunstancias, los problemas y dejaron de ver todas las enseñanzas que Dios les había dicho. Y como Dios sabía muy bien, hasta le había dado ayuda a memoria, pero ellos posiblemente ni siquiera la podían ver porque su mente no estaba en las sendas antiguas. Y vamos a ver que el pueblo de Israel desde un principio se mantuvo rebelde a Dios. Dios les había advertido una y otra vez que desde que salieron de Egipto que siguieran sus leyes, mandamientos, para que les fuera bien. Pero ellos seguían sus emociones, su pasado. Dios les advertía una y otra vez que se arrepintieran y volvieran a Él. Mandó a profetas para advertirles que el juicio de Dios iba a venir. Como por ejemplo, vemos al profeta Jeremías, que es el más próximo a Nehemías, ¿no? Que era el llamado a advertir al pueblo a arrepentirse. Ellos se habían prostituido detrás de otros pueblos, de otros dioses, habían seguido otras normas diferentes a las que Dios les había enseñado. Entonces, aquí por eso dice, vemos que al final del libro de Nehemías, él le llamó al pueblo, arrepiéntense, vuelvan a Dios, vuelvan a sus caminos, porque el juicio viene, ¿no? Dios les había advertido esto ya en Deuteronomios 27. Anoten si quieren en su cuaderno Deuteronomio 27 porque ustedes vean la advertencia de Dios que le hace al pueblo de Israel, para que supieran que si ellos no iban tras del Señor, tras las sendas antiguas del Señor, se iban a iban a perder como pueblo de Dios, iban a ser destruidos. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios. Y ya Dios le había advertido eso, ¿no? ¿Qué sucedía si rechazaba el pacto de Dios? Y entonces, vemos en Jeremías 18:15 que dice, aquí como Jeremías les dice, como Dios le dice a Jeremías, le dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Voy a usar otra traducción, que es la traducción textual, la traduce de la siguiente manera a ese versículo, dice, pues mi pueblo me ha olvidado y ofrece sus sacrificios a dioses vanos. Los hacen tropezar en sus caminos, los caminos antiguos, para que anden por senderos no allanados. Y esto me hace pensar un poco cuántas veces
yo olvido las sendas de Dios siguiendo vanidades, siguiendo otros dioses, ¿no? Y eso me hace olvidarme de lo que Dios me enseñó, me hace ir por otros caminos. ¿Cuántas veces esas cosas, ese alejamiento va destruyendo el muro de nuestras vidas, el muro espiritual, nuestra relación con el Señor? Vemos en Jeremías 6:15 que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Aquí ya empieza Jeremías advirtiéndole: pregunten, no sigan así, pregunten cuál es el buen camino, anden por él, para que hallen descanso para vuestra alma. ¿Pero qué dijeron ellos? Muy triste. Dijeron: no andaremos. Ellos siguieron tras el mal. El corazón, dice en Proverbios 6:18, el corazón maquina pensamientos inicuos y los pies están presurosos para correr el mal. También recordemos que dice Proverbios 3:5-7, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, no solamente vemos que Dios nos advierte, también nos enseña que tenemos que confiar, que tenemos que apoyarnos. Fíjate, es apoyarte en Dios. No te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en vos, en tu propia filosofía. Hoy vemos mucho eso de que dicen: seguí tu corazón, seguí tu idea, seguí lo que estás sintiendo. Muchas veces también ponemos la voluntad de Dios en decir: yo he sentido que Dios me ha llevado a esto. Dios todo lo afirma con la palabra. Si vos te llevas por emociones, ya sabes que la misma Biblia te está diciendo: cuidado, porque engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces vemos que no solo el pueblo de Israel hizo esto, nosotras también estamos muy propensas y posiblemente ya muchas de nosotras hemos tenido la experiencia de olvidarnos de los preceptos, de los estatutos del Señor para seguir otras filosofías, otros dioses. Entonces, ya que hemos tenido en claro lo que son las sendas antiguas, yo quiero hablar por medio de estos pasajes que hemos entendido el deseo de Dios de seguir sus mandamientos, las sendas antiguas y el motivo. Hemos visto eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver 3 verdades de por qué yo debo permanecer en las sendas antiguas y no desviarme de ellas. 3 verdades que yo puedo encontrar en las sendas antiguas de Dios, que yo voy a poder aprender en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, y que me va a llevar a poder andar en la verdad y andar en el camino que Dios ha trazado para mi vida. Estas sendas son, estas sendas antiguas me van a hablar de la persona de Dios, me van a hablar del poder de Dios y me van a hablar del propósito de Dios para mi vida. Y yo quiero llevarlas a ustedes a ver en las sendas antiguas, en la palabra de Dios, a poder ver 3 mujeres que buscaron estas características durante las circunstancias que ellas estaban viviendo. Cuando vemos en las historias bíblicas, vemos muchas veces que los personajes bíblicos recuerdan el pasado, como nuestros padres, ellos van y recuerdan, pero no recuerdan cosas vanas, no recuerdan
esas cosas pasadas que te atan, esas cosas que te entristecen, no, recuerdan la palabra de Dios, recuerdan el obrar de Dios, recuerdan el poder de Dios y recuerdan el propósito de Dios. Entonces vamos a ver cada una de ellas y la primera que vamos a ver es las sendas antiguas, la persona de Dios. Y en esta vamos a ver la historia de Abigail, perdón, de Rahab la ramera, perdón, me confundí del otro, de Rahab la ramera. Vamos a ver la historia de ella en Josué 2, ¿no? Y ya sabemos todos la historia, vamos a hacerlo un poquito más corta. Si ustedes quieren la pueden leer en Josué, la pueden empezar leyendo desde Josué 1 para entender todo. Pero la historia de ella vamos a encontrarla en Josué 2 del 8 al 11. Y Rahab, ella escondió a los espías. Habían ido los espías a ver la ciudad de Jericó. Y entonces los espías, fueron descubiertos y ellos se fueron a esconder en la casa de Rahab. Y Rahab los escondió en el terrado. Y miren y miren por qué Rahab hizo esto. Y Rahab no sabía, o sea, Rahab no era cristiano. Rahab no era el pueblo de Israel. Pero miren esto, como ella vio en las sendas antiguas. Dice, Rahab mira el pasado y recuerda quién es Dios y actúa escondiendo a los espías. Dice Josué 2 del 10 al 11, dice, Rahab mira el pasado y recuerda quién es, muchos hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Eso dice el versículo 10. Delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado de Jordán, de Sehón y Og, a las cuales habéis destruido. Ella va hacia atrás mirando. Pero miren esto, yo resalto el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí vemos que ella se da cuenta de que Dios es Dios. Ella mirando atrás, mirando lo que Dios hizo, mirando cómo Dios actuó en la vida del pueblo de Israel, se da cuenta que la persona es Dios y ella lo comunica a los espías, ¿no? Y este es un ejemplo que nosotros tenemos de cómo nosotros, cuando nos encontramos en circunstancias, podemos ir a ver atrás, no lo mal, la vida, el pasado, las cosas feas, no, sino la persona de Dios, la persona de Dios que ha sido fiel, que ha sido amoroso, que ha sido misericordioso, que ha sido santo, que ha sido protector. La persona, si ustedes pueden hacer un estudio bíblico de la persona de Dios, van a salir enriquecidísimas y van a poder, cuando se encuentran en circunstancias y situaciones, encontrar la persona de Dios en el pasado, van a poder ver, van a encontrar esperanza, van a encontrar, decir, no, pero si yo sé que para Dios todo es posible, yo sé que Dios me está escuchando, yo sé que Dios sabe lo que hay en mi corazón, porque Él es omnisciente, yo sé que Dios es poderoso, para Él nada es imposible, yo sé que Dios es grandioso, que Dios es bueno y Él busca mi bien. Entonces, busca en las sendas antiguas, busca ver la persona de Dios por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora sí, vamos a Abigail. Ahora sí vamos a Abigail. La historia de Abigail está en 1 Samuel 25, ¿no? Y todos conocemos también la historia de Abigail, que tenía un esposo necio que se llamaba Nabal. Era muy necio. Y él no quiso, para ser corta, no quiso ayudar a los soldados de David. Entonces David se enojó muchísimo y dijo, voy a matar a todo ese pueblo porque yo los he cuidado, los he protegido mientras
han estado en mi campamento sus soldados, pero ahora nosotros que necesitamos comida le hemos pedido y ustedes nos están negando. Entonces voy a ir, los voy a exterminar a todos. Esto le he hecho un poco, una historia un poco parafraseada, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo en las sendas antiguas, Abigail va a las sendas antiguas para recordar el poder de Dios. Ya vamos a ver cómo. Y dice, en 1 Samuel 25, del 28 al 30, les voy a un poco hacer el trasfondo de estos versículos para que entiendan. Abigail decide llevarle la comida a los soldados, porque eso era lo que estaba pidiendo David a Nabal, pero Nabal dijo no. Abigail a escondidas va y decide llevar la comida a los soldados, y ella con total reverencia y sumisión va y se enfrenta con David para interceder para que él no fuera a eliminar al pueblo, a su pueblo y a su familia. Entonces, ella le dice en el versículo 28 al 30, le dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, a David está diciendo, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Abigail sabía que Dios estaba con él. Abigail sabía cómo Dios había estado peleando las batallas con David. Y sigue el versículo 29, dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte, atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de lo que viven delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Ahí vemos el poder de Dios, que Abigail va a las sendas antiguas, mira cómo en el pasado, cómo Dios lo libró, y así lo va a hacer en el futuro. Ella le recuerda a David. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Yo les quiero decir que aquí cuando dice será ligada en el haz de lo que viven delante de Jehová tu Dios, Raire dice que el lenguaje usado aquí es tomado de la costumbre de atar las prendas de valor con un rollo para protegerla de daños. Dios cuida a los suyos, y como Dios cuida de los tesoros, como diciéndole Dios, te contará entre los suyos para defender. Dios tiene el poder para liberar, dice. Dios tiene el poder para liberarte, Dios tiene el poder para defenderte. No te apures, no te apures. Ese fue el mensaje de Abigail, y así evitó Abigail no solamente la propia destrucción de su pueblo, sino también evitó que David pecara. Entonces, las sendas antiguas no solo protege la vida tuya, de tu familia, sino también protege a otros cuando vos les enseñas y les muestras de pecar. Entonces, vayamos a las sendas antiguas para mostrar el poder de Dios. Y la última que hemos visto es la senda antigua. Vamos a las sendas antiguas para ver el propósito de Dios. Y aquí me gustó mucho ver la historia de María, la madre de Jesús. Y me fui a Lucas 1, en la parte donde María va y visita a Elizabeth. Y entonces, cuando ellas se encuentran, Elizabeth la engrandece a ella por ser madre de Jesús. Pero María recuerda el propósito de Dios mirando las sendas antiguas, ¿no? Dice que María vuelca su mirada en el pasado para engrandecer a Dios y reconociendo el propósito de Dios en su vida. Si ustedes quieren, pueden leer todo el Magnificat que le llaman de María en Lucas 1, pero yo me quedo con esta parte. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues es aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella sabía que el propósito no era ella ser engrandecida. Ella sabía que el propósito de ella era ser solo un canal de ser utilizada para que el Salvador de la humanidad viniera. Si ustedes siguen leyendo, ella cita Génesis 17:7 al decir que el pacto que vos hiciste con Abraham, en ese cántico, María dice, el pacto que vos recuerda a Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham, porque ella se da cuenta que ese pacto se estaba cumpliendo y que ella estaba siendo parte de ese propósito. Entonces, vamos hacia las sendas antiguas para recordar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y volvamos un poco ahora a la idea de la puerta, ¿no? Que hemos leído, porque hemos visto, ¿no? Que en las sendas antiguas hemos podido encontrar la persona de Dios, podemos encontrar el poder de Dios y podemos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero vemos en Nehemías 3:6 que la puerta, si ustedes ven y siguen con la lectura en su Biblia, que la puerta no fue reconstruida, fue restaurada. La puerta vieja no fue eliminada del todo como sucedieron con otras puertas, sino que fue restaurada. Y esto me trae a memoria para hacer un paralelismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser eliminada, queridas hermanas. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios dice, cielos y tierras pasarán, mas tu palabra no pasará. Y la palabra de Dios tiene que ser restaurada en tu vida. Es el instrumento para restaurar tu vida. Es el instrumento que va a levantar esos muros caídos a causa del pecado. Y vamos a ver que la puerta vieja dice que fue restaurada, ¿no? ¿Cómo fue restaurada? La enmaderaron, o sea, le pusieron lo que faltaba, las maderas que estaban deterioradas, las reconstruyeron, las revistieron, la levantaron a sus puertas y le pusieron cerradura y cerrojo. Y bueno, entonces vamos a ver que cuando nosotros estamos buscando la restauración, una restauración espiritual, para levantar esos muros caídos de nuestra vida espiritual, yo puedo hacer, me gustaría hacer un paralelismo, ¿no? Enmaderarnos, revestirnos de las sendas antiguas, recordando quién es Dios, ¿no? Como habíamos visto que había sucedido en Rahab. Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna ni iniquidad en él. Él es justo y recto. Entonces, revístete sabiendo quién es Dios. Reviste tu vida sabiendo quién es tu Dios. ¿Quién es ese Dios que está a tu lado? ¿Quién está en tu vida? No es una persona como nosotros. No es una persona como el presidente más importante, la persona más importante. No hay nadie como él. No hay nadie. Y tenemos la bendición, queridas hermanas, de conocerlo, de tenerlo en nuestras vidas. Tenemos la bendición de pasar tiempo con él y de disfrutar de esa persona que incluye fidelidad, que incluye santidad, que incluye amistad, amor, que incluye omnipotencia, omnipresencia y todos los atributos divinos. Ten en cuenta quién es Dios en tu vida y revístete de eso. Pero también dice que levantaron las puertas. Entonces, esto me habla de afirmarnos en las sendas antiguas, recordando el poder de Dios. Ponete firme,
No solo te revistas sabiendo quién es Dios, sino ponete firme sobre el poder de Dios. Dice Josué 1:5 y después el versículo dice, nadie le dice, el Señor le dice Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nunca, el versículo 8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sendas antiguas, sino que el día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Chicas, aquí esta prosperidad no es solo material. Sí, Dios te bendice con lo material, pero esta prosperidad sobre todo es espiritual. No hay como tener la paz de Dios. No hay como tener a Dios en el corazón y saber que Él está obrando en nuestras vidas. No hay como sentirnos centradas en la voluntad de Dios. Y en la último aspecto que ellos dicen que en esta restauración ellos le pusieron la cerradura y cerrojo. Entonces se aseguraron en las sendas antiguas, teniendo en cuenta el propósito de Dios. Asegura en las sendas antiguas, teniendo en cuenta el propósito de Dios. Y para ello vamos a leer Deuteronomio 10:12-15. Y este pasaje no solamente habla del propósito de Dios, sino también habla de la persona y del poder de Dios. Entonces tengamos en cuenta este versículo, este pasaje de Deuteronomio 10, del 12-15, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces ustedes pueden seguir leyendo y van a ver cómo Dios les dice, los amo. Yo soy el Dios creador. Yo soy el Dios que los protegió. Solamente te pido que es por tu bien que sigas la senda antigua. Entonces vamos para terminar, reflexionar. Dice Jeremías 6:15. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andando por él hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Ellos dijeron, no andaremos. Y yo quiero hacer un paralelismo un poco de qué es lo que hizo Nehemías. Vamos a ir a Nehemías 2, del 11 al 20. Voy a buscar aquí en mi Biblia. Nehemías 2, del 11 al 20. Si ustedes buscan, denme un segundo. Nehemías 2, del 11 al 20, dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente de Dragón, y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba, porque había muchos escombros. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni había hecho, ni hasta entonces le había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y en esta parte hago un paréntesis, y aquí vemos que Nehemías hace esto.
Él para en los caminos y mira. Entonces dice, ahí le dice a los oficiales, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y ellos que contestaron, a diferencia de en Jeremías, el pueblo de Israel dijeron, no andaremos. Ellos que contestaron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces ahí aparecieron Sanbalat y Tobías, ¿no? Ahí está el enemigo, queriendo que no te levantes, procurando que te olvides de las sendas antiguas, que vuelvas al pecado, que sigas en la destrucción. Y el versículo 20 dice, ¿cómo les responde Nehemías? Mirando la persona de Dios, porque dice, en respuesta le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, poder de Dios. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces, chicas, vemos que en el pasado el pueblo de Israel había dicho, no andaremos. Vieron, sufrieron mucho, fueron exiliados, sufrieron muchas aflicciones por causa de decir no andaremos. Aprendieron, y aquí, después de unos años, vemos en Nehemías que ahora dicen no, hicimos mal. Como vemos en Nehemías 1, vamos a ver cómo hasta Nehemías ora al Señor pidiendo perdón por haberse olvidado de los preceptos y las sendas antiguas que Dios había enseñado. Y entonces, ¿qué dirás hoy a Dios? ¿No andaremos? A lo mejor ya tienes tus muros caídos por haberte olvidado de las sendas antiguas. Pero hoy Dios te llama a levantar. Observa lo que te has olvidado. Edifica, alimentándote con la palabra de Dios. Ten en cuenta las sendas antiguas que te muestra la persona de Dios, el poder de Dios, el propósito de Dios, y entonces esfuérzate para poner en práctica lo que Dios te enseña en su palabra. No te olvides que Dios tiene la palabra. Dios está en la palabra y la palabra está a tu disposición para que vos puedas andar en las sendas antiguas que Él ha prescrito desde antes de los tiempos, para que vos puedas y sepas caminar junto a Él y lejos del pecado, con tus muros levantados y tus puertas fuertes y aseguradas de tu vida espiritual. Dios las bendiga, hermana, y espero haya sido de bendición este estudio bíblico. Ha sido para mí de mucha bendición poder conocer un poco más de la vida de Nehemías y saber que Dios, Él está obrando en nuestras vidas a pesar de nuestros pecados y a pesar de que muchas veces nosotras nos olvidamos de las sendas antiguas.